Hola, bienvenidos a la primera clase sobre la teoría Kaleskiana del ciclo económico. El objetivo de esta unidad teórica es entender, en base a una teoría macrodinámica, las variaciones en el empleo y la producción en las economías capitalistas. Recordando las primeras clases de macroeconomía, habíamos definido que una de las características principales de las economías capitalistas es su constante expansión de las fuerzas productivas. Y esto lo podíamos reflejar en esta tendencia creciente del PIB per cápita. En este gráfico podemos ver la evolución del PIB per cápita real de Estados Unidos, Inglaterra y Chile desde 1840 hasta 2010. Podemos ver que las tres economías tienen una tendencia creciente, es decir, que el PIB per cápita real tiende a elevarse. Esto es una característica fundamental de las economías capitalistas que siempre expanden el valor de la producción por habitante. Esto no quiere decir que todas las economías se expanden al mismo ritmo. Por ejemplo, podemos observar que la economía estadounidense en ciertos periodos se empezó a expandir mucho más rápido que la economía de Inglaterra, y esto deriva en que tenga un mayor PIB per cápita. Y también vemos en el caso de Chile que se expande, pero más lentamente que los otros dos países. También notamos del gráfico que esta tendencia creciente tiene forma de sierra. ¿Por qué tiene forma de sierra? Porque hay periodos en que crece, cae, etcétera, en todas las economías. Y esto es lo que se le conoce como el ciclo económico, es decir, que hay periodos en que se expande rápidamente la producción y el empleo y periodos en que se contrae la producción y el empleo. Por ende, tenemos que entender que los ciclos económicos es la forma en que se desenvuelven las fuerzas productivas en una economía capitalista. Las economías capitalistas son cíclicas, tienen periodos de auge en que se expande rápidamente la producción y el empleo y periodos de crisis en que se contrae la producción y el empleo. Por ende, a esta tendencia siempre creciente de las fuerzas productivas tenemos que recalcar y entender que tienen interrupciones temporales, es decir, que van a haber periodos de tiempo donde la producción y el empleo van a colapsar. Por ejemplo, aquí podemos ver el PIB per cápita real de Chile desde el 70 hasta el 90. Podemos ver que en el mediano plazo hay una tendencia creciente, pero vemos que hay periodos donde crece el PIB, cae el PIB, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir. Entonces ahí tenemos parte del ciclo económico, que es cómo se desenvuelve esta tendencia de largo plazo. Para proseguir con el estudio del ciclo económico tenemos que introducir tres conceptos fundamentales. El primero es el PIB potencial. Tenemos que entender que el PIB potencial es un techo productivo, o tenemos que entenderlo como un techo productivo, ya que es el valor máximo que puede alcanzar la producción de una economía en un cierto periodo. Y dicho techo productivo o máximo productivo va a estar dada por el stock de capital, es decir, la cantidad de maquinarias y herramientas, la fuerza de trabajo disponible y la productividad. Por otro lado, el PIB efectivo va a representar la producción actual o efectiva, valga la redundancia, de una economía. Es cuánto actualmente o realmente produce una economía. Y es sumamente importante destacar que el PIB efectivo y el potencial no tienen por qué ser necesariamente iguales. Y el tercer concepto a introducir es el de la brecha recesiva, entendiendo la brecha recesiva como la distancia del PIB efectivo al PIB potencial, es decir, qué tan lejos está la economía de alcanzar su techo productivo. Y una forma de ver esta brecha recesiva sería mediante este concepto macroeconómico que se llama la tasa de utilización. La tasa de utilización va a ser simplemente el ratio entre el PIB efectivo y el potencial. Por ejemplo, si la tasa de utilización fuese igual a 1, eso equivale a que el PIB efectivo está en el PIB potencial. La economía está en su techo productivo. Si la tasa de utilización fuese 80%, esto quiere decir que la economía está produciendo, utilizando el 80% de sus recursos disponibles y por ende hay 20% de PIB potencial que no se está utilizando. Y esto tiene que ver con el ciclo económico porque en los periodos de auge el PIB efectivo se acerca al potencial, la economía alcanza o llega a su techo productivo, pero en las depresiones o en las recesiones el PIB efectivo se aleja del potencial y por ende la tasa de utilización cae o visto de otra forma, la brecha recesiva se abre. Y siguiendo a Ricardo French Davis, la variable determinante para que se logre dicho máximo es un nivel de demanda efectiva que resulte consistente con el nivel de PIB potencial. Por ende,
La brecha recesiva o la tasa de utilización va a estar dada por la evolución de la demanda efectiva. Y aquí tenemos que hacer el link, y aquí tenemos que unirlo con toda la teoría de la demanda efectiva de Keynes y de Kalecki que vimos en la unidad pasada. En este gráfico podemos observar la brecha recesiva. Aquí no estamos viendo la tasa de utilización, sino estamos viendo la brecha recesiva como la define Ricardo French Davis, que sería 1 menos la tasa de utilización. Por ende, mientras más alto sea el valor, más alta es la brecha recesiva. Es decir, mientras más alto sea algún punto del gráfico, la economía está mucho más lejos de su techo productivo. El techo productivo va a estar representado por la línea roja. Es decir, que en los años en que el gráfico choque con la línea roja, la economía va a estar produciendo cerca del PIB potencial. Podemos observar que las crisis van a tener distintas magnitudes. Por ejemplo, la crisis del 75 y la crisis del 82 generaron brechas recesivas sumamente grandes, de sobre el 20% del PIB potencial, mientras que la crisis asiática o la crisis global financiera del año 2009 solo generaron una brecha recesiva menor del 10%. Podemos ver que la intensidad de la crisis son considerablemente menores en las últimas décadas y podemos observar que la duración de los impactos de la crisis van a estar dados por la cantidad de años en que está la brecha recesiva abierta. Por ejemplo, si observamos la crisis global financiera del año 2009, hubo un año en que se abre la brecha y el otro año se vuelve a cerrar. Solo un año existió una diferencia considerable entre el PIB efectivo y el potencial. Mientras que en la crisis asiática observamos que se abre la brecha y la brecha se mantiene por unos 5 o 6 años. Por ende, la crisis asiática impactó mucho más. Por ende, los impactos de la crisis asiática fueron mucho más largos que los impactos de la crisis global financiera. Y lo mismo lo vamos a aplicar al caso de la crisis del 82. Observamos una gran brecha recesiva que recién se cerró el año 89. Por ende, la economía en toda la década de los 80 estuvo produciendo con una gran brecha recesiva. La teoría del ciclo económico que vamos a estudiar es la de Kalecki. Y Kalecki específicamente va a recalcar que es la inversión o el proceso de acumulación de capital de las empresas lo que va a causar el ciclo económico de las economías capitalistas. Vamos a estudiar la teoría macrodinámica expuesta en su artículo de 1933, que se publica antes de la teoría general, pero que contiene elementos fundamentales de la teoría de la demanda efectiva. Acá tenemos un extracto del último artículo que escribió Kalecki sobre los ciclos económicos, en que nos recalca su perspectiva de la relación entre la tendencia de las economías capitalistas a expandir la producción y los ciclos económicos. Y él nos dice: en realidad, la tendencia a la larga no es sino un componente que cambia lentamente de un encadenamiento de situaciones de periodo corto y no tiene ninguna entidad independiente. Es decir, que siguiendo a Kalecki no podemos establecer una teoría del crecimiento económico de las economías capitalistas si no tenemos una teoría de los ciclos. ¿Por qué? Porque el largo plazo sería simplemente un encadenamiento de situaciones de corto plazo. Es decir, que el largo plazo son sucesiones de periodos de corto plazo. En el corto y en el mediano plazo hay ciclos. Y por ende, si queremos explicar el crecimiento de las economías capitalistas, tenemos que partir con una teoría de los ciclos económicos. Entonces, es fundamental recalcar que este modelo es un modelo macrodinámico con soluciones endógenas. ¿A qué me refiero con que sea macrodinámico? Que vamos a estudiar un modelo donde existe el tiempo, donde existe la dimensión temporal. ¿Y qué me refiero con soluciones endógenas? A que va a ser el mismo sistema el que va a generar la dinámica del ciclo. Esto es importante recalcar porque hay varias teorías de ciclo económico donde el ciclo se explica simplemente por shocks exógenos o aleatorios, algo que le llega de afuera a la economía. Mientras que en la teoría de Kalecki es el mismo sistema el que genera esta dinámica cíclica. Y por ende, un corolario súper importante de su teoría es que el sistema económico siempre está en fluctuación. Siempre la economía capitalista está variando, de auges a crisis, a recuperaciones, etc. Entonces, antes de partir con el modelo, tenemos que entender cuáles van a ser los roles de la inversión. Si recordamos los videos o las clases de la teoría de la demanda efectiva, van a ser los gastos autónomos los que van a determinar el nivel de producción y empleo
de las economías capitalistas en el corto plazo, tanto en la teoría de Keynes como en la teoría de Kalecki. Por ende, la inversión en el corto plazo juega un rol fundamental al determinar el volumen de empleo, mientras que en el largo plazo tenemos que entender que la inversión no es solamente un gasto, la inversión es lo que gastan las empresas para expandir su equipo de capital. Por ende, en el largo plazo, la inversión está absolutamente relacionada con el proceso de acumulación de capital de las empresas. Y por ende, es dicho stock de capital el que va a determinar la producción potencial de una economía, el techo productivo. Por ende, la inversión también va a afectar la producción efectiva o la oferta agregada, o cuánto es el techo productivo de la economía. Entonces, la inversión va a determinar el nivel de empleo y producción efectiva en el corto plazo, dada la teoría de la demanda efectiva, pero también en el largo plazo va a determinar el ritmo de acumulación de capital y la expansión del producto potencial o el techo productivo de las economías capitalistas. Por eso la inversión es tan importante, porque afecta toda la dinámica temporal de las economías capitalistas. Entonces, antes de adentrarnos al modelo, tenemos que entender sus supuestos. Primero, que vamos a estudiar una economía cerrada, es decir, sin comercio internacional y sin gastos de gobierno y sin impuestos. También que vamos a estudiar una economía sin tendencia. Esto implica que solamente vamos a explicar el movimiento cíclico de la producción, no vamos a explicar la tendencia. Y siguiendo la teoría de Kalecki van a existir dos clases sociales, los capitalistas o los empresarios, que son los que toman las decisiones de inversión, y los trabajadores. Y también se asume que los trabajadores no van a ahorrar.